Los egipcios consideraban que la peor enfermedad era la ignorancia y por eso llamaban a las bibliotecas las casas de los remedios del alma. Y fíjate si la lectura es reparadora, que por ejemplo en Brasil los presos pueden reducir su condena en función del número de libros que leen. Y nos quedamos en Brasil para hablarte de un colega, José Carlos Riocchi. Es quizás el escritor más prolífico del mundo, 1072 libros escritos con sus 75 años de edad. Aproximadamente publica unos 6 títulos al mes bajo 36 seudónimos diferentes. No te estoy diciendo que tengamos que escribir esas cantidades ingentes de literatura. Lo que sí es que te quiero ayudar hoy a darte algunos consejos, pequeños tips para aterrizar tu idea y convertirla en una novela. La primera fase es la fase de generación de ideas. Esta tiene que ser una fase completamente abierta, completamente libre, completamente creativa. Yo te recomiendo que no pongas ningún tipo de reparo, de barrera, de muralla a tu creatividad. Navega por internet, investiga, escucha música, ve series, películas, lee libros, todo aquello que te permita sobre una idea primigenia ampliar su horizonte. No te ancles en ninguna idea preconcebida. Deja que incluso las cosas más absurdas, incluso las ideas que se te ocurran y que tú pienses que no tienen cabida, acéptalo todo. Construye ideas que pueden ser disparatadas, amplísimas, completamente diversas, pero que vas a ser capaz de convertirla en una buena novela. Una forma muy útil de recoger toda esa información puede ser grabarlo. Simplemente cuando pasees, cuando camines, cuando estés en casa, utiliza el móvil y graba todas aquellas ideas. Ten un buen archivo, clips de audio, donde vas a ir recogiendo todas las impresiones, todo aquello que se te va ocurriendo sobre esta idea básica sobre la que quieres construir una novela. Que te encuentres en un estado de contradicción, pero ¿dónde estoy? Me estoy liando, esto no cuadra. Ese es el estado correcto para encontrar las grandes ideas. Puedes indagar en los grandes campos de la novela, indaga en los personajes, cómo es el personaje de tu novela, investiga sobre él, dale vueltas, su pasado, sus aficiones, su perfil psicológico, todo ello te va a dar información, te va a generar nuevas ideas que te pueden ser útiles. También las ambientaciones, ¿dónde piensas ubicarla? ¿En un país del norte? ¿En un país mediterráneo? Si lo vas cambiando de diferentes ubicaciones, posiblemente surjan nuevas ideas y nuevas posibilidades. Y el conflicto, ¿lo tenemos ya claro? Pues vamos a indagar también sobre el conflicto. ¿Cuál puede ser el acontecimiento que pondremos delante de los personajes para que se movilicen? El conflicto, otra gran fuente de ideas que te va a ayudar a investigar, a avanzar, a encontrar nuevas ideas que concatenaremos. Y por supuesto, otras obras también, es lícito que nos inspiremos en otras obras, novelas, obras literarias, obras pictóricas que también nos abran la mente. La clave fundamental en el primer proceso, el proceso de búsqueda de ideas. No te ancles, no te agarres, porque de pronto pensamos, acabo de descubrir cómo quiero que empiece mi novela quiero que empiece. Bueno, quizás, pero es posible que encontremos un mejor resultado según avancemos en la consecución de nuestra idea. Al final de esta primera fase, de la fase de búsqueda de ideas, lo que tendremos es algo deslavazado, demasiado amplio, donde posiblemente nuestros protagonistas no estén muy definidos o estén quizás mezclados con los secundarios, o los secundarios tengan más protagonismo que los protagonistas, donde no tengamos muy claro cuál es el conflicto, donde aún no sepamos cómo vamos a resolverlo, con un montón de tramas secundarias que se nos mezclan. Perfecto, es el campo perfecto para continuar. Y entonces entramos en la segunda fase, es exactamente lo contrario. Tenemos que concretar. ¿Concretar por qué? Porque necesitamos centrar nuestra novela. Yo te recomiendo que centres la novela en la idea de los protagonistas ante sus conflictos y sus resoluciones. El final de esta segunda fase debe concluir con lo que vamos a llamar la sinopsis de trabajo. La sinopsis de trabajo es un documento de no más de medio folio, voy a repetirlo, no más de medio folio, donde contamos la historia. Ahí tenemos que contar quiénes son los protagonistas, tenemos que contar a qué conflicto lo vamos a enfrentar y tenemos que contar cómo se va a resolver ese conflicto. Y tenemos 2, 3 párrafos para contarlo, un puñado de frases y nunca más de medio folio. De esa manera vamos a garantizarnos que tenemos la idea centrada, que tenemos la idea
completamente centrada para poder seguir avanzando. Es posiblemente la fase más complicada porque vas a tener que tomar grandes decisiones. O sea, ¿me centro en este conflicto o en este? Porque es que tenía 5 conflictos para trazar en esta novela. Es posible que muchos de esos conflictos tengas que delegarlo, reemplazarlos a tramas secundarios o simplemente prescindir de ellos. También vas a tener que decidir quién es tu protagonista real, la persona que va a ejecutar las acciones. Recuerda, podemos tener personajes principales, pero el protagonista, los protagonistas son aquellos que van a transitar el espacio-tiempo para ejecutar las acciones, para resolver los conflictos que vamos a poner en su camino. Y por último, tenemos que tener claro el final. No estamos hablando de una sinopsis de venta, de la sinopsis típica de contraportada o la que aparecerá en la ficha de nuestro libro en las plataformas de venta o la que le llegará a librerías. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una sinopsis propia, personal, que vas a utilizar durante toda la vida de la escritura y posiblemente hasta que no termines irás cambiándola casi cada día. Bien, esa cortísima, brevísima y ajustadísima sinopsis debe de contener esos elementos básicos. ¿Quiénes hacen qué enfrentados al conflicto y cómo se soluciona? Una vez tenga eso, sea lo más certero, centrado y concreto posible, tienes la garantía de que tu novela está centrada y podemos pasar a la tercera fase. En la tercera fase vamos a hacer lo mismo que la primera. Vamos a estirar esto que hemos hecho en medio folio. Sí, tenemos que estirarlo de nuevo. Pero si la fase anterior la hemos ejecutado correctamente, lo estiraremos centrándolo, porque observa, hasta ahora lo que tenemos es la historia. Ahora tenemos que pasarlo a la narración. ¿Cómo vamos a contar esta historia? Bueno, y esta historia que tenemos en la sinopsis de trabajo, podemos contarla de infinitas maneras. ¿Cuál debes elegir? La mejor. ¿Cuál es la mejor? Pues tendremos que probar, tenemos que darle vueltas a cómo podemos elegir la mejor forma de contar nuestra novela. ¿Por dónde vamos a empezar? Posiblemente no tenga nada que ver con el principio de la sinopsis de trabajo. ¿Por qué? Porque es recomendable que empecemos a contar nuestra historia en el primer punto en el que sube la tensión, porque de esa manera nos garantizamos un buen enganche con los lectores. Yo te recomiendo la estructura básica en la que narramos una historia como si es tu primer acercamiento a la narrativa. Empieza con un planteamiento donde vas a contar pues, quiénes son los protagonistas, cuál es el conflicto, dónde se ubica la novela, en qué año, en qué época, a qué género pertenece. Eso se debería de quedar claro al lector en las primeras 20 páginas de tu novela. Después te recomiendo, cuando tenemos al lector confiado en que sabe que vas a escribir, que hagas un gran cambio de rumbo. La novela gire en una dirección completamente diferente para sumergirte de lleno en el desarrollo, donde aparecerán las tramas secundarias, los personajes secundarios, otros conflictos, otras necesidades, y saldrás de ella, pues podemos hacer otro cambio de rumbo, de manera que la novela gire de nuevo y la lancemos precipitadamente sobre el clímax. El clímax de la novela es donde vamos a resolver el conflicto principal y ya deberían de estar resueltos todos o casi todos los conflictos secundarios. Observa que cuando lleguemos al clímax, todas las preguntas sobre la novela están respondidas, por lo tanto el interés del lector ha decaído, incluso me atrevo a desaparecer, que ya está satisfecho, ha desaparecido. Así que entre el clímax y el final te recomiendo que seamos breves, que simplemente apuntemos pues, aquellos cabos sueltos que se nos han podido quedar y también que acentuemos la sensación que hayamos querido generar en el lector como lectura final. Cuando cierre nuestra novela, ¿qué sensación queremos que tenga? Desasosiego, paz, amor, emoción. Pues para eso nos sirve lo que hay entre el clímax y el final. Y con todo esto, pues hemos pasado de una idea genérica, que no tenemos muy clara cuál es, a una novela aterrizada. Ya solo nos queda escribirla. Por cierto, suscríbete al canal todas las semanas. Contenido de valor para ti, contenido de valor para escritores y para escritoras. Bueno, hasta aquí hemos llegado una semana más en Escritor Profesional. No se te olvide, la semana que viene nos vemos por aquí con más contenido de valor para ti.